Bueno, pues vamos a empezar a ver una serie de vídeos de genética molecular y vamos a empezar viendo el ADN como portador de la información genética. Los requisitos que debe tener una molécula portadora de la información genética, sabemos que el ADN, su característica es que contiene la información genética y es la portadora de esa información. Entonces, la característica que tiene que tener esa molécula que sea portadora de la información genética son las siguientes. Tiene que ser una molécula químicamente estable, o sea, que no cambie, que siempre sea el mismo tipo de molécula. Poseer capacidad de replicación. Esa información genética tiene que pasar de padres a hijos. Luego tiene que tener también esa característica, que se pueda replicar. Que la información genética pueda transmitirse de una generación a otra. Primero se tiene que replicar y luego poder transmitirse. Y aunque químicamente sea estable, también debe ser susceptible de sufrir algunas variaciones. Estas variaciones son las mutaciones, que permiten la evolución de las especies. Vamos a ver ahora el ADN y los cromosomas. La gran aportación de Mendel en 1865 fue considerar que los caracteres hereditarios están determinados por unidades individualizadas que se transmiten de generación en generación. A esos caracteres hereditarios que pasaban de padres a hijos, Mendel los llamó factores hereditarios. Mendel todavía no sabía que existían los genes. Él hizo una serie de experimentos y se dio cuenta que había determinados caracteres que pasaban de padres a hijos y a nietos. Acordaros del experimento de los guisantes. Bueno, pues a esos factores que pasaban de padres a hijos los llamó factores hereditarios. Posteriormente, a los factores hereditarios mendelianos se les dio el nombre de genes. Cada gen es responsable de la expresión de un carácter. ¿Qué es un carácter? Un carácter es lo que nosotros vemos, por ejemplo. ¿Qué puede ser un carácter? Pues el color de los ojos, que tenga el pelo rizado, el pelo liso, el color de la piel. Pues cada gen es responsable de que se exprese un carácter y presenta dos alternativas alélicas o alelos. Acordaos que cuando hacemos los problemas de Mendel ponemos, por ejemplo, A mayúscula, A minúscula. Pues esas dos letras son dos alternativas alélicas o alelos. Uno es de origen paterno y el otro de origen materno. Si no sabes de qué te estoy hablando, en este momento yo me iría a hacer los problemas de Mendel y ahí te vas a dar cuenta de que efectivamente un gen tiene dos alelos y cada alelo viene pues uno del padre y otro de la madre. Los factores hereditarios de Mendel, es decir, los genes, están en los cromosomas. Esta afirmación constituyó la base de la teoría cromosómica de la herencia. ¿Cuál es la base de la teoría cromosómica de la herencia? Pues que los genes están en los cromosomas. Los cromosomas son la estructura cuaternaria del ADN, ¿vale? Acordaros cuando vimos la estructura del ADN, primaria, secundaria, terciaria, y la cuaternaria es ya la última, que es cuando está en condensación máxima, y esos son los cromosomas. Los cromosomas, sigo leyendo lo que estaba diciendo, son la estructura cuaternaria del ADN que se ha empaquetado en un espacio muy reducido. Cada cromosoma contiene una única molécula de ADN asociada a proteínas. O sea, un cromosoma es solamente una fibra de ADN con sus proteínas, con las histonas. Cada especie tiene un número característico de cromosomas. ¿Todas las especies tienen el mismo número de cromosomas? No. El ser humano, por ejemplo, pues tenemos 46 cromosomas. La cebolla tiene 16 cromosomas. Por ejemplo, la mosca de la fruta, Drosophila melanogaster, tiene 8 cromosomas. Los cromosomas se organizan en pares. Esos cromosomas que se organizan en pares, que van de 2 en 2, se llaman cromosomas homólogos. Cada miembro de un par de cromosomas homólogos es similar, pero no idéntico a su compañero. O sea, los cromosomas van en parejas.
esa pareja, esos cromosomas se llaman cromosomas homólogos. ¿Son idénticos? No. Son muy parecidos, son similares, pero no idénticos. Hoy sabemos que la molécula que contiene la información de las características biológicas de los seres vivos es el ADN. El que tiene la información genética es el ADN, que junto con las histonas, que son proteínas básicas, forma los cromosomas. Sin embargo, la demostración de que este ácido nucleico, es decir, el ADN, constituía el material hereditario, solo fue posible gracias a la paciente labor de investigación de muchos científicos durante la primera mitad del siglo XX. Bueno, no voy a extenderme mucho aquí. Esto lo miréis en vuestros apuntes, que seguro que lo tenéis. Lo que sí voy a hacer es una referencia porque me pueden poner en las preguntas de razonamiento algo parecido a esto y entonces si lo habéis leído previamente y tenéis idea, resulta más fácil. Bueno, pues Friedrich Michel fue el primero que aisló en 1869 una sustancia que denominó nucleína, que posteriormente se llamó ADN. Eso fue en 1869, Friedrich Michel. En 1900, no lo digo muy bien, pero bueno, en 1928, F. Griffith, este señor estaba buscando la vacuna contra la neumonía, que estaba provocada por la bacteria Streptococcus pneumoniae, y descubrió una sustancia, y esa sustancia en principio la llamó principio transformante, que se dio cuenta que contenía la información genética. Griffith hizo un experimento. Y esto es lo que os puede servir para alguna pregunta que os pongan en razonamiento. Pues Griffith trabajó con dos cepas de distintas bacterias de Streptococcus pneumoniae, la cepa S y la cepa R. La cepa S era muy virulenta y provocaba la muerte en los ratones. Esta cepa S, que era virulenta, estaba cubierta de una cápsula de polisacáridos y las colonias tenían un aspecto liso. La cepa R era inofensiva, no tenía cápsula de polisacáridos, era inofensiva porque no mataba a los ratones. Entonces, no tenía cápsula de polisacárido y sus colonias tienen aspecto rugoso. Por eso lo llamó R. S era lisa, tenía una cápsula de polisacáridos, provocaba la muerte a los ratones, y la R pues no provocaba la muerte, era inofensiva y tenían aspecto rugoso. Bueno, pues se hizo el siguiente experimento. Primero, inoculó cepas del tipo S en ratones y se morían. Inoculó cepas del tipo R y no morían. Después, inoculó cepas del tipo S muertas por calor, y entonces los ratones estaban vivos, no morían. Y al final hizo una mezcla de las células S muertas y de las R, y entonces les inoculó a los ratones esa mezcla de células S muertas y células R, y los ratones murieron. Entonces, se dio cuenta que las cápsulas no eran lo que provocaban la muerte, porque acordaros que había una diferencia entre las tipo S y tipo R, y era que las S tenían una cápsula de polisacáridos y la R no. Bueno, pues con este experimento se dio cuenta que esa diferencia no era lo que provocaba la muerte. Al infectar un ratón con una mezcla de bacterias S, que eran virulentas, muertas por calor, y las bacterias R, que no eran virulentas, ¿qué ocurría? Pues que el ratón enfermaba y moría. ¿Cuál fue su conclusión? Pues que las bacterias S muertas por calor habían provocado la transformación de las bacterias R en bacterias S. O sea, como que les había pasado, las bacterias S tenían una información y esa información se las habían pasado a las bacterias R, y con esa información las bacterias R se habían convertido en virulentas. Y por eso esa mezcla provocaba la muerte del ratón.
esa información que le había pasado las células S muertas a las R, pues es la información genética. Dice, en esta época se pensaba que las proteínas cromosómicas eran las portadoras de la información genética y que el ADN tenía un papel secundario. Tuvieron que pasar 16 años hasta que se consiguió identificar la molécula que contenía el material genético. Ahí se dio cuenta que había algo que pasaba de la S a la R, que les pasaba la información genética. En principio se creía que las proteínas eran lo importante y que esa fibra de ADN no era importante, pero luego se dieron cuenta pues, que era al revés. Bueno, seguimos. Estoy leyendo por aquí más historia, pero esto no me interesa. Bueno, vamos a ver. La prueba definitiva de cuando se descubrió el ADN fue en 1952 por Alfred Elsey y Martha Chase, quienes demostraron de forma concluyente que el ADN, y no una proteína, era el material genético del bacteriófago T2. El bacteriófago T2, lo estudiaréis más adelante, esto es un virus que ataca a la bacteria Escherichia coli y que está formado únicamente por ADN y proteína, ¿vale? El bacteriófago T2 tiene ADN y proteína, las dos sustancias de las que se sospechaba que podría estar formado el material hereditario. Los fagos están formados de un ácido nucleico, ¿vale? Los fagos pueden tener o ácido nucleico ADN o ARN y una cápsula de proteína. No obstante, que sería, bueno, lo que estáis viendo el vídeo en YouTube, pues sería, esto de aquí serían los fagos, ¿vale? El ADN es esto que está aquí dentro y la cápsula pues sería lo de aquí fuera. No obstante, quedaba por demostrar cómo un compuesto tan simple podía almacenar y transmitir tanta información. La respuesta la proporcionó el progresivo conocimiento de la estructura de ADN y en 1953 Watson y Crick propusieron su modelo de estructura de doble hélice que explicaba cómo se podía almacenar y transmitir la información genética y ya nadie, pues a partir de ahí, pues se supo que el ADN era quien portaba la información genética. Bueno, vamos a hacer hoy el vídeo de hoy un poquito más largo. Concepto de gen y el flujo de la información genética. Definición clásica de gen. Es la unidad elemental de la herencia, ¿vale? El gen es la unidad elemental de la herencia. Es un fragmento de cromosoma portador de la información genética que se transmite de generación en generación y es el responsable de los caracteres de un organismo. Durante la meiosis, el gen sufre recombinación genética, ¿vale? Acordaros, en la meiosis, que se juntaban los dos cromosomas homólogos y ahí pues se producía una recombinación genética o intercambio de ADN. Este proceso es el responsable de la gran variabilidad genética que se observa en los seres vivos. Bueno, a lo largo del tiempo, se han propuesto varias hipótesis para definir el gen. Entonces, la primera hipótesis sería hipótesis de un gen, un enzima. La hipótesis es que un gen lleva la información para la síntesis de una enzima. La alteración de un gen provoca un fallo en el funcionamiento de una enzima. La hipótesis un gen, una proteína, como las enzimas son proteínas, lo primero sería gen, enzima, ¿vale? Entonces el gen te dice que lleva la información para la síntesis de una enzima. Acordaros que la enzima es una proteína. Luego otra hipótesis es un gen, una proteína. Como las enzimas son proteínas, un gen es responsable de la síntesis de proteínas. Y otra hipótesis sería hipótesis de un gen, un polipéptido. Un gen o cistrón codifica un polipéptido. Actualmente el concepto se ha ampliado ya que el gen tiene dos tipos de secuencia. Tiene el gen una secuencia estructural formada por regiones codificantes llamadas exones, que esto ya lo veremos más adelante, cuando veamos la transcripción, cuando se forma a partir de la información del ADN el ARN mensajero, en la maduración, en la maduración del ARN mensajero es importante los exones y los intrones. Bueno, pues aquí vemos que en el gen hay una secuencia estructural formada por regiones codificantes, o sea, que tienen código, que tienen información,
que se llaman los exones, ¿vale? Los exones son esas partes que tienen información. Y luego hay otras regiones no codificantes que se llaman intrones. Los intrones no tienen información. Una secuencia reguladora de la expresión genética, que serían genes reguladores. O sea, que tiene, por un lado, una secuencia estructural, los exones con información y los intrones sin información. Y por otro lado, tiene una secuencia reguladora de la expresión genética, que son los genes reguladores. Bueno, esto para los que estáis veis el vídeo en YouTube, esto lo voy a pasar porque realmente no, es como una aclaración, pero realmente no. Aquí me está hablando de los intrones, exones, pero ya te digo que lo vamos a ver más adelante, lo pasamos. Vamos a ver ahora el flujo de la información genética. El ADN sabemos que tiene la información genética y entonces esa información genética se debe transmitir. Ese mensaje se tiene que transmitir de una generación a otra mediante el proceso de replicación o duplicación. O sea, yo tengo una fibra de ADN. Para yo poder pasar esa información que está en esa fibra de ADN, tengo que crear otra fibra de ADN con la misma información para pasárselo a los hijos. Y eso se llama replicación o duplicación, replicación del ADN. Proceso mediante el cual, a partir de una molécula de ADN progenitora, se originan dos moléculas de ADN hijas, idénticas a la original, ¿vale? Es lo que he dicho. Una célula de un progenitor tiene un ADN, pero ese ADN se lo tengo que pasar al hijo. Entonces, ¿cómo le paso ese ADN al hijo? Pues se tiene que replicar, o sea, de esa fibra tienen que salir dos. Y además, aparte de transmitir ese mensaje, tiene que expresar este mensaje genético, ya que en él se encuentra la información necesaria para sintetizar las proteínas. En el ADN está toda la información. Entonces, para sintetizar las proteínas, también está ahí la información. ¿Qué tiene que ocurrir para que se pueda fabricar una proteína? Pues se tiene que transcribir esa información, se tiene que pasar del ADN a un ARN mensajero. El ARN mensajero, ¿por qué se llama así? Pues porque lleva el mensaje del ADN, lo lleva a los ribosomas para que puedan fabricar las proteínas. Entonces, ese fenómeno, este proceso por el cual el ADN hace una copia de una parte de su mensaje y se sintetiza una molécula de ARN mensajero, se llama transcripción. Y luego ese mensaje tiene que ir al citoplasma, tiene que ir a los ribosomas y se tiene que traducir, porque el ribosoma no entiende el mensaje exacto que lleva el ARN mensajero. Porque el ARN mensajero, acordaros que tiene las bases adenina, timina, todo. O sea, perdón, el ARN tiene adenina, uracilo, citosina, guanina. Tiene solamente 4 letras, digamos. Pues en los ribosomas, para sintetizar las proteínas, tiene 20 letras. O sea, no son letras exactamente, pero para que os hagáis una idea, que son los 20 aminoácidos. Luego tiene que traducir el mensaje de esas 4 letras a las 20 letras del que entiende el ribosoma para fabricar las proteínas. Bueno, haciendo un símil, ¿vale? Que no son letras, son bases y son aminoácidos. Bueno, pues se tiene que producir la traducción con la información contenida en el ARN mensajero y así se sintetiza en los ribosomas una proteína. El flujo de información genética, bueno, esto realmente, este dibujo que vamos a ver aquí, no está completo. Vamos a ver primero el incompleto y luego ya el completo. Esta imagen que veis aquí, bueno, aquí los que estáis en el podcast, se ve una imagen en el que se ve un ADN, pone replicación, o sea, se tiene que llevar a cabo la replicación del ADN. Después la transcripción, o sea, pasar la información del ADN al ARN mensajero. Y por último la traducción del ARN mensajero para fabricar las proteínas. Bueno, pues esto se llama dogma central de la biología molecular. Esto en principio fue el dogma central de la biología molecular, pero poco a poco se van haciendo nuevas investigaciones. Entonces, en la actualidad se sabe que exactamente esto no es así. ¿Por qué? Pues porque algunos virus, como por ejemplo el del mosaico del tabaco,
tiene su información genética en forma de ARN. No en todos los seres vivos, bueno, el virus no se considera un ser vivo, pero no en todas las estructuras en la información genética está en el ADN. Hay algunos virus, como por ejemplo el del mosaico del tabaco, cuya información está en el ARN. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Pues que hay una enzima que se llama la ARN replicasa, que es capaz desde ese ARN fabricar copias de este ARN. Y además se sabe también hoy en día que los retrovirus almacenan su información genética en una molécula de ARN. Entonces, almacenan su información genética en una molécula de ARN. Y entonces, cuando se introducen en una célula, tienen que sintetizar ADN. ¿Y cómo hacen eso? Pues utilizan el ARN como molde. O sea, es como lo contrario a lo que hemos visto hasta ahora. Utilizan el ARN como molde y con una enzima que es la transcriptasa inversa o retrotranscriptasa, el proceso se llama transcripción inversa, pues a partir de ese ARN sintetizan ADN. ¿Vale? Entonces, por eso, lo que hemos llamado aquí el dogma central de la biología molecular, simplemente de ADN, replicación del ADN, transcripción de ARN y luego la traducción, se ha quedado un poco no. O sea, no es realista al 100%. Entonces vamos a ver la imagen nueva, que sería el dogma central de la biología molecular, pues sería que el ADN se replica, de una fibra de ADN se forman dos hijas, el ADN por medio de la transcripción forma un ARN mensajero, pero también se puede producir que a partir de ARN, por transcripción inversa, se forme ADN, que es lo que hemos visto en los retrovirus. Y luego del ARN se produce la traducción y se sintetizan las proteínas. Bueno, vamos a ver por último unas definiciones. La replicación del ADN es el proceso por el cual una molécula de ADN de doble hélice se duplica y se obtienen dos copias idénticas. La transcripción, proceso por el cual se obtiene una molécula de ARN mensajero a partir del ADN. La traducción es la información transportada desde el núcleo por el ARN mensajero, es traducida gracias a un ARN transportador y a ribosoma en una proteína secuencia de aminoácidos. Bueno, la traducción es que se traduce el mensaje que lleva el ARN mensajero en el ribosoma para que se pueda sintetizar la proteína. Y la transcripción inversa es la síntesis de ADN a partir de una molécula de ARN que sirve de molde mediante una enzima llamada transcriptasa inversa. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí y en el próximo capítulo vamos a empezar con la replicación del ADN, ¿vale? El próximo vídeo y el próximo podcast, replicación del ADN.